Cirugía Pediátrica y Urología Pediátrica del Hospital Italiano de Buenos Aires. En el día de hoy vamos a hablar sobre placenta y útero artificial, algunas consideraciones técnicas y éticas. Este es un ateneo que está coordinando el doctor De Badiola y vamos a presentar el doctor Mercado, que es fellow de urología de tercer año, la doctora Pintos, que es residente de cirugía de quinto año, y quien les habla, Copari, que es residente de tercer año. Además, contamos con los comentarios de Florencia Varela, egresada también cirujana de este servicio, que está trabajando en este momento en el CHOP y se especializa, perdón, en este tema. Doc. A manera de introducción, seguramente muchos de los que están participando hoy estuvieron presentes en un ateneo que hicimos también con la doctora Florencia Varela a principio de año en relación al útero artificial y placenta, en los cuales ella nos dio fundamentalmente, más allá del trabajo analizado, ella nos dio las consideraciones generales de los protocolos de investigación que se estaban realizando en CHOP. Y los comentarios finales tuvieron que ver la mayoría relacionados con las consideraciones éticas del tema. A raíz de esto decidimos cerrar el año en nuestro último bibliográfico del 2023, justamente con 2 artículos que van referidos a las consideraciones éticas y que tienen las características que, sin ser un punto contra punto, un artículo parece en respuesta al primero, ¿no? Por supuesto que todo esto fue asesorado y elegido los artículos por la doctora Varela, que está dedicada full time al programa de investigación. Adelante. Bien, entonces como decía el doctor, y a modo de refresh, en lugar de empezar como hacemos todos los viernes con un caso clínico disparador, vamos a recordar algunos de los conceptos que hablábamos en el Ateneo que fue, digamos, a comienzos de este año. Este es el artículo principal que dio origen a ese bibliográfico, es, digamos, una revisión bibliográfica. Y para empezar, digamos, como primer concepto, por un lado esto, ¿no? Digamos que la sobrevida de los recién nacidos pretérminos queda directamente relacionada con las semanas de la edad gestacional en la que ellos nacen, y este concepto resaltarlo en este sentido, digamos, para la Organización Mundial de la Salud, los recién nacidos pretérminos ocupan un 0,4%, y digamos, son, o constituyen la primera causa de muerte y mortalidad infantil. La sobrevida, como verán en el último recuadro, a medida que avanzan las semanas, aumenta exponencialmente, y en este sentido, digamos, recalcamos este concepto, más que nada porque si tenemos cualquier estrategia que nos permita, digamos, prolongar o ayudar, digamos, en la sobrevida de un recién nacido pretérmino extremo, le aumentamos exponencialmente su sobrevida también. Y por otro lado, para resaltar algunos otros conceptos. Por un lado, desde el punto de vista ético, algunas de las cosas que habíamos charlado, digamos que todo esto es parte de una investigación seria de varios años de historia y trayectoria, y que en primera instancia guarda y hoy en día mantiene algunos de los modelos experimentales en animales primero, con la idea de en un futuro, digamos, cercano poder implementarlo en los primeros humanos, y por tanto obliga a que tengamos, digamos, un uso del mismo enmarcado dentro de un protocolo, digamos, bien establecido. Por otro lado, también habíamos charlado en su momento sobre algunas limitaciones técnicas que tiene, digamos, esta modalidad. Por un lado, digamos, la mortalidad que va asociada a la canulación, digamos, de los vasos umbilicales, más específicamente, cuanto más pequeño, digamos, y menos semanas tiene, digamos, el recién nacido, mayor es la mortalidad asociada al mismo. Por otro lado, digamos, una limitación per se que tienen las cánulas que se utilizan, que es por el tamaño de las mismas, ya que no acompañan, digamos, el crecimiento del feto, por lo tanto, digamos, pueden, digamos, ser usadas 4 semanas, y a partir de ahí el punto, y alguna de las primeras preguntas que uno se hace es cuándo sería el mejor momento para poder desconectar de su uso, digamos, al feto. Y por otro lado, otro concepto que también charlábamos, más que nada en los comentarios finales, es que si bien, digamos, con toda esta técnica uno busca generar el medio más fisiológico posible para el feto, siempre va a haber consideraciones como, por ejemplo, la heparinización del circuito, los sangrados asociados, que, digamos, para poder mantenerlo al feto está completamente sedado, digamos, y esto claramente que altera y le quita, digamos, algo de realidad y fisiología
digamos, al feto. Por otro lado, este otro punto, digamos que el acceso al feto, digamos, en el útero o placenta artificial queda directo al alcance de nuestras propias manos y por lo tanto en un futuro cuando ésta se pueda desarrollar completamente es una herramienta que nos permitiría tratar cualquier tipo de enfermedad de origen prenatal. Y por último, digamos, la pregunta que nos quedaba pendiente, digamos, o disparadora y que podemos intentar responder en el día de hoy es, entonces, con todo esto, ¿cómo es que nosotros podemos seleccionar a los pacientes que creemos que se van a ver beneficiados de todo este proceso, en lugar de aquellos, digamos, de seleccionar a aquellos que pueden permanecer o los que podemos prolongar o agregar alguna comorbilidad, digamos, cómo elegimos adecuadamente a los pacientes para poder entrar, digamos, en la utilización de este útero o placenta artificial? Bueno, para eso vamos a trabajar con dos artículos. El complementario habla un poco de cuáles son los desafíos éticos que hay en los primeros ensayos de placenta y útero artificial y vamos a ver que estos desafíos no son los mismos porque las tecnologías no son las mismas. Esto se publicó en el Journal of Perinatology en el año 2023 y un poco hace hincapié a lo que habíamos charlado en la Ateneo anterior. Sabemos que el útero y la placenta artificial son tecnologías nuevas que buscan mejorar la sobrevida de los extremos prematuros. Sabemos también que los ensayos en animales están muy avanzados y que por lo tanto parecen al caer los ensayos en humanos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo haríamos nosotros para regular éticamente cualquiera de estas dos tecnologías? ¿Y cómo sabemos si en las dos tecnologías vamos a tener que tener en cuenta las mismas premisas? Entonces, en base a esto, el artículo busca darle un marco más o menos legal y empezar a definir algunas pautas con el objetivo de generar recomendaciones que nos acerquen al ensayo clínico más efectivo y más éticamente correcto. Para esto mencionan que nosotros deberíamos definir cuál es el estatus legal que tienen estos pacientes que todavía no están realizando la transición completa entre la vida intra y extrauterina, o cómo deberíamos mencionarlo en realidad, si ya se debería usar el término de pacientes o no. ¿Cuáles son los que van a estar beneficiados? Es decir, definir la población, como mencionaba Pilar, como una de las cosas más importantes, y si en algún momento vamos a poder extrapolar algunas de estas tecnologías a otros pacientes que nosotros no hayamos definido como primer grupo de trabajo. ¿Quiénes van a estar relacionados con la toma de decisiones? Recordemos que en cualquier proceso médico, los padres del paciente, en este caso, tienen una implicancia en la toma de decisiones y tenemos que ver cómo vamos a hacer para que eso también empiece a formar parte de estas nuevas tecnologías y cuál va a ser realmente el impacto social y la implicancia en la salud pública que esto nos va a generar. Entonces, ellos un poco empiezan a comparar tanto el útero como la placenta artificial. No voy a describir cada una de las comparativas porque la doctora Varela probablemente después lo haga más adelante, pero sí hay que tener en cuenta que en lo que respecta a los aspectos éticos hay algunas diferencias que son circunstanciales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del útero artificial, los pacientes tienen que ser seleccionados previamente al nacimiento. Eso hace que el objetivo o en realidad no podamos ser tan objetivos en la selección del paciente y solamente tengamos características prenatales que nos hagan considerar los prematuros extremos de mayor riesgo, que van a estar en relación al desarrollo fetal, al líquido amniótico, a la cantidad de semanas de gestación, al peso que tienen los pacientes. Pero nosotros no tenemos el paciente en nuestras manos para poder hacer un examen físico exhaustivo. Esa sería una de las principales diferencias con la placenta artificial, por ejemplo, que nos permite realizar una canulación un poco más tardía, en donde uno puede analizar punto por punto cuáles son las características clínicas que tiene el paciente y que probablemente los van a entrar en esta nueva tecnología. Otro punto de inflexión es la anticoagulación. Como mencionó Pilar, los pacientes prematuros tienen una mayor predisposición a una hemorragia intraventricular per se. Nosotros, con cualquiera de estas dos tecnologías, necesitamos mantener una anticoagulación basal para facilitar el circuito entre las cánulas. Y acá también hay una diferencia. Cuando nosotros hablamos de la placenta artificial, hay algunos estudios actuales que utilizan el óxido nítrico para mejorar el circuito de las cánulas y que vieron que ha tenido buen resultado. E incluso algún grupo en el que no se ha utilizado nada como anticoagulación y los corderos han sobrevivido hasta por una semana. Por el contrario, se sabe que en el útero artificial se necesita un circuito heparinizado para que todo fluya con normalidad y se asegure el correcto funcionamiento del circuito. Estos son algunos aspectos técnicos puntuales que generan diferencias éticas. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para que los ensayos clínicos estén regulados y generen más beneficios que riesgos?
Ya desde los primeros, en cuanto a la sífilis, por ejemplo, se empezaron a definir algunos lineamientos como cuáles son los riesgos y beneficios que va a tener el paciente y cómo los vamos a reportar. Es importante que, en este caso, los padres del paciente sepan antes y durante el procedimiento o la técnica cuáles son los beneficios que está ganando el paciente y cuáles son los riesgos a los que continúa expuesto. Con esto dar pautas básicas, por ejemplo, profesionales que tienen que estar a cargo, excelencia en el material del circuito y definir exactamente la población. Mientras más nuevas son las tecnologías, mayores son los desafíos que tenemos para que esto se lleve a cabo. Y en base a esto, el grupo genera algunas recomendaciones. Los ensayos tienen que estar siempre colaborados. Eso significa que todas las partes implicadas y de mayor experiencia en el tema tienen que participar. Neonatólogos, obstetras, ginecólogos, cirujanos pediátricos, ingenieros biomédicos, absolutamente todos los que puedan tener alguna crítica constructiva hacia la tecnología deberían formar parte del ensayo clínico. La supervisión tiene que ser constante y por una junta de excelencia. Y esto tiene que ser durante todo el procedimiento. Las partes que están interesadas tienen que tener un aporte directo sobre los cambios que tienen que sufrir el ensayo clínico para que éste se mantenga con la mayor excelencia posible y brindando la menor cantidad de riesgos posibles. Tiene que haber un consentimiento informado de los padres de los pacientes antes del procedimiento en donde se detalle todo esto que venimos mencionando. Y deberíamos empezar a hacer los primeros ensayos clínicos en la población de mayor riesgo, que por supuesto ya sabemos que va a ser difícil de definir, pero tiene que ser así. Y eso no tiene que quitar que nosotros estemos reevaluando constantemente durante el curso del estudio si los pacientes que hemos incluido deberían continuar en el ensayo clínico o si algún paciente que al principio no habíamos tenido en cuenta debería ser incluido durante el desarrollo del mismo. Entonces, sabemos que los desafíos éticos son un montón y que para nuestra dificultad mayor todavía no son los mismos en cuanto a la placenta y el útero artificial. Pero sí sabemos que a pesar de todo esto, debemos ser lo más exquisitos posible a la hora de delinear cuáles van a ser las pautas éticas que se van a seguir para que la nueva tecnología que se vaya a implementar tenga un éxito mayor y el riesgo hacia el paciente sea el menor posible. Bueno, ahora sí, vamos al artículo principal, que este artículo denominado las tecnologías de placenta artificial y Extend. Una de estas cosas no es como la otra. Este es un artículo que está escrito por Alan Flake y colaboradores del Children's Hospital de Filadelfia, publicado en el Journal of Perinatology, que está online desde el 1 de julio de este año. Y este básicamente es un trabajo que se llama, como dice ahí, Perspective. Son artículos que son más cortos que un review, son cuestiones que se escriben en cuanto al campo de acción más o menos de la revista. O sea, son de comentario, básicamente. Entonces, lo que él comenta es sobre el artículo escrito previamente, que es el que comunicó Sabrina recién, de que fuera de colaboradores, donde ellos comparan la placenta artificial con el útero artificial y hablan en cuanto a los desafíos éticos. Y acá él está, bueno, el grupo está de acuerdo, aunque hay una necesidad de consideraciones éticas para realizar el estudio en humanos, pero está en desacuerdo con que las dos tecnologías son comparables. Entonces, lo que quieren en este artículo es exponer las diferencias entre ambas tecnologías. Entonces, primero, o sea, los ponen distintos puntos. El primero son las diferencias tecnológicas. La placenta artificial no es lo mismo que el útero artificial. La primera no reproduce las funciones placentarias, ¿sí? Por más que sea llamada placenta artificial. Tiene una bomba y un oxigenador, donde esto es similar al ECMO, a un ECMO venovenoso, pero el retorno se hace a través de la vena umbilical. Y en cuanto al aparato pulmonar, digamos, se produce, digamos, o se reproduce con una oclusión traqueal y con el llenado de los pulmones con perfluorocarbono. Y el paciente se encuentra en una incubadora estándar, no en un medio estéril, digamos. En cambio, el útero artificial, que ahora más le vamos a llamar Extend, por su acrónimo en inglés, de medio ambiente extrauterino para el desarrollo del neonato, esto lo que hace es mantener la fisiología del desarrollo fetal normal. Es en un medio ambiente estéril y con una circulación fetal que es normal, digamos, un circuito arteriovenoso sin bomba, de baja resistencia, de bajo volumen, por medio de la arteria y vena umbilicales.
El segundo punto son diferencias en las estrategias de intervención, que acá Flake dice son completamente diferentes. La presente artificial es una estrategia que es de rescate prácticamente, porque se usa cuando falla la terapia convencional, es decir, de una manera tardía, después de que todo el trabajo neonatal, digamos, ya está superado, y si no, en pacientes con pobre pronóstico, donde tienen ya una mortalidad mayor al 80% a las 4 horas de vida. Ese es el punto de corte que se pone para meter a los pacientes en placenta artificial. Tiene una investigación que está limitada en corderos, no, y también acá demarcan que no existe un modelo neonatal de predicción de ese 80% de riesgo de sobrevida en las 4 horas. Es decir, tampoco tenemos nada para decir, bueno, este paciente tiene esta mortalidad y lo vamos a meter acá. Y en base a esto dice que nada garantiza la prevención en la morbilidad. Que sí, la contracara es que en Extend tiene una aplicación preventiva, es decir, lo que dice preemptive, como es el trasplante, es decir, antes de que suceda la morbilidad y mortalidad, como para disminuir las mismas. Y sí, dice acá puede llegar a tener aplicación innecesaria en algunos pacientes, o sea que podemos llegar a poner algunos de más, pero este beneficio potencial disminuye la mortalidad. Ahora sí, el tercero son las diferencias fisiológicas. En la placenta artificial, como dijimos anteriormente, es un ECMO venoso, donde se han visto en trabajos con un mantenimiento de entre 1 y 2 semanas eh, sin manejo de ecocardiografía, y la oclusión traqueal no reproduce los cambios en las presiones bronquiales que se dan en el feto. La oclusión traqueal, luego de la asistencia respiratoria mecánica, no tiene estudios experimentales previos, y también se produce mediante esta oclusión una detención del desarrollo pulmonar en la fase canalicular, sin pasar la fase alveolar y produciendo un mayor desarrollo de displasia pulmonar. La contracara, el Extend, remedia lo que es la fisiología normal, y entonces se ha visto en estudios que tienen que hay parámetros cardiovasculares normales, como una función cardíaca, una circulación fetal normal, esto sí evaluado mediante ecocardiografía por hasta 4 semanas, y teniendo un sistema sin bomba. Al no entrar gas en los pulmones, el desarrollo pulmonar es más fisiológico, pasando de la fase canalicular a la alveolar, y esto establecido en corderos de hasta 105 o 115 días, que es equiparable a fetos de hasta 20, 23, 24 semanas. Las diferencias en el perfil de riesgo, aquí Fukuhara y colaboradores dicen que el riesgo es similar a ECMO, lo cual acá se puede salta rápidamente la diferencia en cuanto a que el Extend no tiene lo que sería un ECMO, tiene un circuito de baja oxigenación, con volumen bajo, una menor superficie de la membrana, y ya está evaluado en más de 300 corderos donde no hubo trombosis, no hubo, hubieron complicaciones hemorrágicas menores y no hubo sepsis con desenlace fatal. Entonces, significativamente, ellos dicen que hay mucho menor riesgo con la tecnología de Extend. El ECMO, por su parte, está contraindicado en recién nacidos prematuros, debido a lo que decía Sabina anteriormente, circular y su tratamiento con heparina. Y sí, acá Flega adelanta un poquito la incorporación de una cobertura en la membrana liberadora de óxido nítrico en el Extend, que hasta ahora tiene algunos estudios en vivo en conejos y ovejas. Y Extend también se ha visto que tiene heparina en bajas dosis, y con esto la seguridad del paciente. Las diferencias en el parto de ambas tecnologías. Fukuhara y colaboradores dice que Extend necesita sí o sí cesárea, por lo cual pone tanto al feto como a la madre en un riesgo. Por lo cual, acá hablan de que la cesárea se da hasta en un 35-55% de los embarazos de pretérmino. O sea, esto a nivel de Estados Unidos, digamos, con las variaciones en las distintas áreas. Y sí se ha visto que tiene un aumento de la sobrevida neonatal. Y con una mayor ventaja aún en el grupo de entre 22 y 24 semanas de gestacional. Y acá hace como un apartado en cuanto a la cirugía fetal, que es digamos, son otros procedimientos que también ponen en riesgo no solo al feto, sino a la madre. Que la madre actúa voluntariamente, pero sí se le brinda un consejo objetivo, preciso y no directivo. Y para esto se han evaluado y hay guías bien establecidas de ética que amparan, digamos, la decisión y la información que les da. Y lo último son las diferencias entre el paciente y la población. Fukuhara y colaboradores
hablan, o ellos ponen un punto de corte del 80% de mortalidad. Es decir, si el paciente va a tener 80% de mortalidad, es ahí cuando ingresa a la placenta artificial. Y acá dice que está fuertemente en desacuerdo, debido a que esto excluye un tratamiento preventivo, que es el del Xtend, ignora la premisa del Xtend, que es la de disminuir no solo la mortalidad, sino la morbilidad del prematuro y encima sumado a todo lo que uno le da a la pobre criatura. Y si la morbimortalidad en los recién nacidos prematuros de 23 y 24 semanas, esto justifica la aplicación experimental de una intervención. Entonces, Xtend no prohíbe tampoco la terapia convencional, sino que se puede hacer una conversión hacia el cuidado estándar, es decir, se lo puede desconectar al paciente y continuar con los cuidados neonatales habituales. En resumen, el trabajo dicen que están de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones del CUCORA para llevar a cabo el primer estudio en humanos. Y esto siempre lo dice así, me llama la atención, el First in Human Trial. Y después están en desacuerdo en que ambas tecnologías sean consideradas similares, por todas las experiencias que ya nombró. Van a exponer en una futura publicación el razonamiento y las consideraciones éticas en la selección de los pacientes para Xtend. La aplicación en humanos requiere de datos preclínicos sólidos en los modelos animales más adecuados, lo cual esto ya dijeron que era difícil. Y los datos preclínicos y el diseño de los estudios deben resistir a un fuerte escrutinio de entes reguladores y el IRB, el comité. Y termina diciendo esto que solo cuando tengamos todos estos requerimientos satisfechos, iniciaremos el primer estudio con Xtend en humanos. Bueno, muy bien, ¿no? La verdad que los felicito, chicos, por la concentración de la información de los artículos que han podido hacer y concentrarlos para que nosotros recibamos la información bastante precisa, teniendo nada más como antecedente un artículo a principio de año que nos empezó a interiorizar en esto. Antes de darle la palabra a la doctora Varela, me gustaría que, sobre todo desde la obstetricia, el doctor Alda, el doctor Sebastiani y algunos que leí más por ahí, que puedan acantonar para Varela y para los que preparan el biográfico algunas preguntas y algunos comentarios, dado la experiencia en el manejo de prematuros que tienen. Doctor Alda, ¿tiene algún comentario? Creo que tiene... Perdón, pero estoy con un problema de internet y no he podido escuchar prácticamente nada. Yo estoy en Bahía Blanca y hemos tenido un fenómeno meteorológico muy grande y la internet está totalmente colapsada, así que no he podido escuchar la última parte de la presentación. Discúlpeme. Bueno, primero le agradecemos mucho por estar presente, porque ahora en la discusión seguramente si la escucha va a poder participar, y además le quiero decir que todo el bibliográfico queda grabado para que usted lo pueda analizar en tiempo diferido. Muchas Mario. gracias. Nada para agregar, muy bien presentado, felicitaciones a todo el servicio por mantener siempre abierta la llama de tratar de entender esta situación y de aprender y de que ojalá que algún día salga. No, mi única pregunta que sería para Varela sería si en algún momento no se pensó que, por ejemplo, déjenme pensar, por ejemplo, en el anencéfalo, ¿no? Si el anencéfalo no podría ser un sujeto. Me quedó el tema del paciente. Claro, este es un paciente muy particular como característica de paciente. Entonces yo diría sujeto de estudio. Y una anencefalia podría ser un sujeto de estudio, no me parece que esto le quite dignidad o que esto signifique un maltrato por parte de la medicina, y no sé si no sería un buen modelo para poder, en algunas situaciones propias de quien hace esto, poder un poco avanzar un poco más rápidamente, más que el modelo animal. Esa es lo único que se me fue ocurriendo, pero después, nada, estoy aprendiendo igual que ustedes y hay un montón de cosas que inclusive ni las entiendo. Consideración que se me viene a la mente es que acá evidentemente
está un Boca y River entre Michigan y Filadelfia, y Cúcaro y el grupo de Flake. Nosotros estamos totalmente identificados, obviamente, con el grupo de Flake, ¿no? A través de la bandera varela. Pero en esto de la selección de pacientes, en la introducción la doctora Copari nos habló de que pacientes de 28 semanas tienen un 98% de sobrevida, que supongo que más o menos será la sobrevida que hoy en terapias intensivas neonatales es la que se debiera cumplir. Pero no veo que al hablar de la selección de pacientes, lo introduce un poco Flake, pero no lo pone muy asentado, tratando de llevar esto, es decir, a pacientes en seres humanos, no pone la morbilidad. Acá hablamos de sobrevida, de mortalidad y sobrevida, pero no hablamos de morbilidad, que me parece que al fin del cuento va a ser lo que va a tener mucho peso, ¿no? Entre la movilidad de mantener un feto fuera del útero con las asistencias que hoy se tienen, Mariani, y la morbilidad que le puede causar un útero artificial. ¿Algún comentario, Gonzalo? Buen día a todos, ¿cómo están? Felicitaciones, me sumo a las palabras de Mario. La verdad que muy buena presentación. Eran artículos largos, difíciles y los resumieron muy bien. Gracias por invitarnos. Sí, se me ocurren varias cosas, por ahí pues, digo algunas ahora y me guardo otras. En primer lugar, como vos dijiste, Pachi, acá a mí me llamó mucho la atención el tono del artículo del grupo CHOP. Me pareció que fueron tipo con los tapones de punta, como se diría en fútbol. Y yo la conozco mucho a Stephanie Cukora, ella está en Kansas ahora y es una persona muy seria y muy profesional. Y tampoco me parece que en su artículo haya comparado o dicho que son comparables las dos estrategias de placenta artificial o útero artificial. Me parece que ella pone las diferencias, quizás son más marcadas en el artículo del CHOP, pero me pareció, me llamó la atención. Por ahí Florencia después nos puede contar un poquito algo más de la cocina de esta diferencia entre los grupos. Pero más allá de eso, también diría que me llamó la atención, porque Alan Flake, que por supuesto es una persona súper prestigiosa y muy seguida por todos nosotros, cuando discute él los artículos de la oclusión traqueal para hernia diafragmática congénita, se pone en una posición de esto mejora los resultados a los que les va mal, a nosotros nos va muy bien en hernia diafragmática, entonces la verdad que hacer la oclusión traqueal para nosotros no sería un beneficio. Ahora, esto llevado al prematuro extremo, él no hace ninguna alusión a centros como el de Iowa o algunos en Japón, que tienen excelentes resultados en pacientes de 22, 23 semanas con sobrevida en 22 semanas de más de 65%. Con lo cual hay mucho todavía por trabajar en los cuidados neonatales clásicos de la terapia intensiva neonatal para mejorar estos resultados. Si llegamos a esos muy buenos resultados que tienen en Japón, en Iowa, en todas las unidades o en la mayoría de las unidades, ¿tendría lugar esta terapéutica? ¿Cuánto mejoraría? Bueno, y lo otro que diría es la definición que dicen ellos, están por publicar, cuáles serían los criterios de selección de pacientes. Es muy interesante porque una cuestión es la que nosotros conocemos como el riesgo poblacional, pero después llevarlo a cada paciente es muy difícil y entonces cómo traducir esto a las familias para que puedan contribuir en la decisión compartida de si va a entrar o no en un trial, porque ahí, y acá de vuelta Flor te pregunto, no es solamente que va a ser una cesárea para entrar en el útero artificial, es una cesárea particular con una técnica de exit que implica más riesgos para la madre, etcétera. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que ahí por ahí son más sutiles y no se abordan en el artículo de Flake, pero me parece muy interesante que estemos hablando de esto y como creo que decíamos en aquel Ateneo, pensamos que van a pasar todavía varios años hasta que esto se pueda llevar adelante y por supuesto se va a llevar adelante en muy pocas unidades si es que se difunde a nivel mundial. Piensen que hoy ECMO neonatal en Argentina solamente 3 lugares, Hospital Italiano, Garrahan y Hospital Universitario Austral. A lo que vos decís, Gonzalo,
es lo que nos referíamos con respecto a que me parece que mucho va a tener que ver más que la mortalidad, con los éxitos que vos decís que se tienen hoy ya en pacientes más chicos que 28 semanas, y que va a empezar a sacarle punta al tema la morbilidad de los procedimientos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué lugar tienen las patologías quirúrgicas perinatales? Si esto es una puerta que se empieza a abrir para que el chico solucionarle el problema para que no definitivamente no nazcan con el problema, ya que la solución de los problemas post-nacimiento tienen alta morbimortalidad. Interrumpir el proceso de una patología quirúrgica, por ahí esto le da algún beneficio en el futuro, ¿no? Sí, Veo, coincido totalmente. La morbilidad a largo plazo es muy difícil de predecir. Ya la mortalidad es difícil, pero la morbilidad a largo plazo mucho más difícil de prevenir. Y con respecto a esto de las terapias fetales, este es un potencial beneficio de esta técnica, porque deja de poner en riesgo a la persona embarazada, a la mujer o a la persona gestante, y sí se podrían hacer procedimientos quizás de manera más segura digamos, y quizás más efectiva también con el paciente en el útero artificial. Estas son preguntas que uno tiene, pero son potenciales beneficios, ¿de acuerdo? Si me permiten, lista, veo en hola, doctor. Sí. perdón, primero, bueno, felicitarlos por armar este Ateneo, ¿no? Por más que me haya perdido la primera parte, seguramente lo voy a recuperar. Me parece que dos o tres consideraciones que se me ocurren en este momento. Una de las preguntas que le quiero hacer a Mario Sebastiani. Yo creo que el anencéfalo no sería un elemento de experimentación. Ya hace tiempo que el anencéfalo no está catalogado como dador de órganos, ¿no? Y creo que tampoco como elemento de experimentación desde el punto de vista ético. Por ahí Gonzalo puede aclarar un poco más esta situación. Y con respecto digamos, al procedimiento, a los procedimientos, tanto del útero artificial como de placenta artificial, creo que están en una etapa muy inicial. Para mí, por supuesto, me estoy desayunando de todas estas cosas, están años luz de lo que yo podría pensar años atrás, ¿no? Así que me parece como que todavía no hay una clara, digamos, orientación hacia cuáles serían los fetos pasibles de hacer esta terapéutica, que indudablemente es de altísima mortalidad y de altísima morbilidad también, ¿no? Los procedimientos quirúrgicos que se deben hacer en los chicos de 22 semanas para canalizarlos, como decían ustedes al principio, o que el artículo dice al principio, me parece que son fundamentales. Así que yo creo que todavía estaría, desde mi humilde punto de vista, en una etapa muy experimental y donde yo creo que todavía la experimentación en animales sería la orientación hasta más adelante y poder llegar, sí, a fetos humanos. Muchas gracias, doctor. Antes de darle la palabra a Florencia, parece lo de Tinelli, ¿no? Esperan hasta el final, hasta que sale lo que dicen que le ganaron. Veo gente de ética que está presente y veo gente de obstetricia. Me gustaría si de alguno de ellos sale alguna motivación de preguntas y si no, pasamos a Florencia. Bueno, estamos bien. Bienvenida, Florencia, a estas horas de la mañana. ¿Qué hora tenés allá? Estás muteada, Florencia. ¿Ahí? Sí, dale. Bueno, son las 5:37 acá. Muchas Gracias. gracias. Gracias por convocarnos a todos para discutir herramientas tecnológicas que en algún momento nos van a invadir a todos nosotros y que requieren de un debate exhaustivo por todos los miembros del equipo médico. Lo que voy a hacer es
resumir un poco este tema de las consideraciones éticas del debate de estos dos artículos que representan dos centros, digamos, principales, como principales desarrolladores del útero y la placenta artificial, y después tomé nota de un poco los comentarios de ustedes para hacer comentarios al respecto. Así que si quieren, chicos, pongan la presentación. Se te muteó, Florencia. A ver ahí, ¿me Ahí escuchan está. ustedes? ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí. Fantástico. Bueno, tienen la presentación, perfecto. Debatimos hoy entonces consideraciones éticas del útero y la placenta artificial, que inician el debate sobre el umbral de elegibilidad de los pacientes para los primeros ensayos clínicos. Luego de décadas de estudio y de desarrollo tecnológico, llega finalmente la era del First in Human Trial para el útero y la placenta artificial, tecnologías que dijimos que tienen como objetivo mejorar la morbimortalidad de los recién nacidos extremadamente prematuros durante el periodo crítico de desarrollo pulmonar. Si bien históricamente se han considerado el útero y la placenta artificial juntas en algunos aspectos, existen diferencias fundamentales entre estas dos tecnologías que merecen consideración al momento de valorar aspectos éticos y de aplicación clínica. Pasamos a la siguiente. Como brevemente mencionaron los chicos, el útero artificial es una tecnología que requiere de la selección del paciente en forma prenatal, porque busca canular un paciente que no se ventiló, y dada la técnica de canulación requiere del nacimiento por cesárea, como ya mencionamos. El feto está sumergido en líquido amniótico artificial y canulado a través de los vasos umbilicales, recreando el ambiente más fisiológico posible. Por el contrario, en la placenta artificial, el feto está en una incubadora convencional y en lugar de estar sumergido en líquido amniótico, los pulmones están llenos de líquido contenido mediante una intubación traqueal cerrada. Contrariamente al útero artificial, la placenta permite la instauración de la terapia convencional neonatal, dando tiempo para la selección del paciente en la instancia postnatal. Es decir, se conectarían los neonatos en los que falle la terapia convencional. Entonces la placenta artificial es concebida como una terapia de rescate. Esto permite que el nacimiento pueda ser por vía vaginal o por cesárea según indicación obstétrica, como ya dijimos. Otra diferencia fundamental es que la placenta artificial utiliza la vena umbilical para la perfusión, pero canaliza la vena yugular interna para el retorno, y la circulación está asistida por una bomba. La circulación en el útero artificial, en cambio, está bombeada por el propio corazón fetal, y esto tiene implicancias importantes en la supervivencia fetal, ya que la bomba interactúa con las presiones cardíacas fetales, creando una especie de desventaja desde el punto de vista hemodinámico. Hoy, en el contexto histórico de la cercanía de los primeros ensayos clínicos en humanos, discutimos estos dos artículos muy recientes del Journal of Perinatology, que exponen perspectivas divergentes de los dos centros que lideran el desarrollo de la placenta y el útero artificial, que son Michigan para la placenta y Filadelfia para el útero artificial. Y acá un poco contestando la pregunta del doctor Mariani, es muy del estilo americano ser, digamos, el tono de los artículos es muy del estilo, es muy cultural, creo. Es más cultural que digamos, creo que no tiene animosidad, sino que es más cultural. Y surgen entonces álgidos puntos de debate que demarcan la aplicabilidad de estas tecnologías en el ámbito clínico, como por ejemplo, cuáles son los criterios de inclusión de los pacientes para estos primeros ensayos clínicos, desde el punto de vista de estos principales centros desarrolladores del útero y la placenta artificial. Ampliando un poco lo que desarrolló Pedro, Michigan expone que los outcomes de los prematuros de 23 y 24 semanas pueden ser demasiado buenos para justificar el uso de estas tecnologías, donde aproximadamente la mitad de los recién nacidos de 23 semanas sobreviven,
y aproximadamente un tercio de ellos sobreviven sin deterioro del desarrollo neurológico o con un deterioro leve a los 2 años. La postura de CHOP, por el contrario, es que si bien la mortalidad es aceptable, la mortalidad y la morbilidad combinada, que es un poco lo que mencionaba el doctor de Badiola, en los prematuros de 23 y 24 semanas, justifica la aplicación experimental, que la displasia broncopulmonar, que proceso patológico, digamos, teóricamente reducido o eliminado con el útero artificial, sigue representando una morbilidad significativa en esta población, ya que afecta aproximadamente al 85% de los nacidos a las 23 semanas, o depende un poco del centro del que estemos hablando. Entonces, ¿dónde delineamos un pronóstico lo suficientemente malo para justificar la inclusión de los pacientes en los primeros ensayos clínicos? Es decir, ¿cuál es el umbral de elegibilidad de los pacientes? Y acá el artículo de Michigan afirma que ambos dispositivos deberían utilizarse primero en pacientes con una mortalidad prevista del 80% más. Esta recomendación se inspira en los criterios utilizados en los primeros ensayos de ECMO en recién nacidos con insuficiencia respiratoria grave, con una mortalidad prevista de al menos el 80%. De aquí se desprende esta recomendación del grupo de Michigan, que dispara un poco la opinión de CHOP, que expone por el contrario que ese límite excluiría del tratamiento a todos los prematuros extremos actualmente tratados convencionalmente, excepto quizá al feto RCIU masculino de 22 semanas, es decir, uno de los grupos de peor pronóstico. Y que ese approach iría en contra del espíritu del útero artificial, que intenta abordar no solo la mortalidad del prematuro extremo, sino también la supervivencia libre de enfermedad, es decir, la morbilidad, que es lo que discutíamos hace unos minutos, que afecta un poco a los prematuros de 23 y 24 semanas, más que digamos, al 22 semanas obviamente también, pero al 22 semanas tiene predominantemente alta mortalidad. En otras palabras, CHOP propone expandir la indicación a pacientes que, si bien tienen una mortalidad menor al 80%, tienen una morbilidad significativa. La última pregunta, no menor, es ¿cómo predicen estos grupos mortalidad y morbilidad en esta población de fetos? Que un poco también a raíz de un comentario, esto es importante a raíz de un comentario que hizo el doctor Mariani, porque dijimos que el útero artificial, la selección de pacientes es prenatal. Y este es otro punto importante, porque sabemos que la morbimortalidad no es una variable homogénea, es decir, depende del lugar de tratamiento. Estos grupos la calculan usando una herramienta o un modelo de predicción validado que se llama The Extremely Preterm Birth Outcomes. Si bien es una forma de estandarizar la predicción de outcomes, hay que tener en cuenta que está basada en la recolección de datos de un determinado grupo de centros de Estados Unidos, es decir, no necesariamente representativa para todos los centros de tratamiento. Esta herramienta, si quieres pasar a la siguiente, toma datos bien groseros del paciente, es decir, hice una captura de pantalla para que vean cómo se predice el riesgo, o sea, datos bien groseros del paciente, es decir, edad gestacional, peso, sexo, gemelaridad, y si el paciente recibió corticoides. Y con esos datos arroja una predicción de mortalidad y outcome neurocognitivo que ayuda en la selección de pacientes. Ayuda en la selección de pacientes. Desde ya tiene, digamos, una herramienta validada, pero tiene sus limitaciones. Bueno, dijimos que los ensayos clínicos están cada vez más cerca. Hace algunas semanas, CHOP finalizó los estudios preclínicos requeridos por la FDA. Es decir, los estudios en animales requeridos por la entidad que regula, digamos, estas tecnologías del entorno médico, legal, regulatorio, finalizaron. Y aún quedan varias preguntas por responder antes de lanzar estos ensayos clínicos. Por ejemplo, más allá de las perspectivas de los propios desarrolladores que vimos hoy en los artículos, ¿a qué umbral los outcomes de los prematuros extremos son demasiado favorables para justificar el uso de estos dispositivos en la instancia experimental? Este umbral debería basarse únicamente
en mortalidad o en una combinación de mortalidad y morbilidad, que es lo que mencionaba el doctor de Badiola. A medida que este umbral se establece, quienes diseñan los ensayos clínicos deben conocer bien los outcomes más recientes y representativos de su entorno clínico para construir los criterios de selección de pacientes. Considerando la disparidad entre estas dos tecnologías, debería existir una diferencia en el umbral de elegibilidad entre el útero artificial y la placenta artificial. Y esto es un poco, creo, el mensaje que intenta dejar el artículo de CHOP. Son dos tecnologías que comparten digamos, la intención de mejorar los outcomes de los prematuros extremos. La forma en que operan las dos tecnologías digamos, probablemente las complicaciones son diferentes, y tal vez el umbral de elegibilidad para estos pacientes tiene que considerarse en forma diferente. Los outcomes de supervivencia de los prematuros extremos mejoraron mucho en los últimos años, y esto a propósito un poco del comentario que hizo el doctor Mariani. ¿Debería la elegibilidad basarse en los outcomes de los centros de referencia o en los centros que representan la media de los outcomes? Es decir, para algunos pacientes podría ser más apropiado tratar de replicar protocolos utilizados en centros de referencia, en lugar de ofrecer un útero o una placenta artificial. Bueno, estos son un poco algunas de las preguntas que surgen en contexto digamos, del inicio de estas tecnologías. Nos enfrentamos a interrogantes fundamentales que generan debates éticos y clínicos profundos en el camino digamos, hacia los primeros ensayos clínicos en humanos. Estas preguntas reflejan un poco la necesidad de diálogo continuo para equilibrar, digamos, los avances científicos con las consideraciones éticas y científicas. Como estas preguntas, imagino abultados debates éticos y clínicos en el camino hacia estos primeros ensayos clínicos que tienen que ocurrir. Así que nos preparamos para esos debates. Y quiero, bueno, tomé un poco nota de los comentarios que hicieron ustedes. Un poco el doctor Sebastiani mencionó el modelo de anencefalia. En realidad, cuando estas tecnologías o cuando terapias así digamos, están en etapas tan tempranas de la investigación, ¿no? Digamos, tienen años de investigación, pero en realidad hoy no hubo ningún humano recibiendo esta terapia. Uno trata de, al inicio, al menos al inicio, tratar de quedarse en indicar esta terapia en la población en la que se estudió, que son los prematuros extremos. Luego, y creo que esto lo dije, me acuerdo que lo dije en el primer bibliográfico, hacia dónde podemos expandir la indicación va a depender de la creatividad de los profesionales que estén utilizando esta tecnología. Es decir, va a depender de un balance de riesgo-beneficio para cada paciente, para cada patología. Y digamos, si la anencefalia es un paciente adecuado o no para el útero artificial o la placenta artificial, va a ser de vuelta a sentarnos a debatir un montón de puntos, cuestiones éticas, médicas y de beneficios de, como dijo el doctor Badiola, mortalidad, pero también morbilidad. Así que eso será una discusión un poco más del futuro, pero súper interesante, porque hay una lista gigante de patologías que uno empieza a pensar que se podrían beneficiar de estas terapias, ni hablar de las patologías placentarias. A ver, un poco respondí mientras hablaba en la presentación. Hablamos de que la importancia de la morbilidad cuando uno toma la decisión o trata de seleccionar pacientes que se podrían beneficiar del útero artificial o de la placenta artificial. Hablamos de que, a propósito del comentario del doctor Mariani, es súper importante que en los lugares donde se considera aplicar esta terapia
primero se optimicen los cuidados neonatales, porque hoy la mortalidad no es la misma digamos, en todos los centros. Si uno no tiene optimizados los cuidados básicos neonatales, creo que uno no debería ni considerar estas tecnologías. ¿Cómo traducir todo esto a la toma de decisiones con los padres? Es un tema, es una discusión ética importante y tiene que ver, creo, con poder transmitir a los padres exactamente todos los riesgos que esto implica, de esta terapia implica, y de vuelta poner sobre la mesa, como en cualquier terapia fetal o neonatal o médica, cuáles son los beneficios con respecto a los riesgos, porque los riesgos reales son grandes con el uso de estas tecnologías. Quiero hacer un comentario solamente con respecto al Exit. Creo que al inicio de esta terapia los fetos se conectaban en Exit, creo que sobre todo en el modelo de CHOP, no en el modelo de la placenta artificial. Eso se dejó de hacer porque la conexión en Exit en realidad no brindaba ningún beneficio. Lo que se hace hoy es clampear el cordón umbilical, poner al feto inmediatamente, sumergirlo en la biobolsa, en el líquido amniótico, y exponer el cordón umbilical ligeramente para hacer la canalización con el feto desconectado de la madre, para un poco también eliminar ese riesgo materno, ¿no? Uno trata de disminuir al máximo posible la morbilidad que trae la terapia. Y creo que hubo también un comentario de cómo predecir morbilidad. Esto es un tema, cómo predecir morbilidad para seleccionar pacientes en un feto. Lo puse un poco en la presentación, pero son herramientas que, si bien están validadas, tienen muchas limitaciones y que ojalá, digamos, la predicción sea lo más acertada posible, pero es una limitación desde ya, porque uno está prediciendo morbilidad a largo plazo en un feto, que no es menor, para indicar una terapia. Bueno, creo que con eso respondí un poco a los comentarios del final. Estoy abierta a más preguntas, más comentarios. Gracias a todos. Fantástico, Varela. Fantástico. Muy bueno, muy resumido los artículos, y aparte nos diste detalles para irnos metiéndonos en temas que van sumando. Antes de pasar al resto de lo que estamos en esta situación. Sí, ahora vos tenés. A Pablo. Yo algo técnico también que me parece que hay que meter acá. Hablamos de fetos de 23 semanas y sabemos que están trabajando en fetos de ovejas, y las ovejas no tienen un embarazo de 9 meses, sino que tienen de 142 días. Cuando vos haces esta traslación, ¿no es cierto? ¿Fetos de qué tamaño, de qué peso, de qué longitud están manejando cuando lo ponen similar a un prematuro de 23 semanas? Lo que se hace es, digamos, esto es una pregunta súper interesante, porque hay dos formas de estudiar las ovejas para poder compararlos con humanos. Por un lado, desde el punto de vista del desarrollo, digamos, sin tener en cuenta tanto la edad gestacional propiamente dicha, sino comparar el desarrollo pulmonar, digamos, de los tejidos en general. Y desde ese punto de vista, los fetos tienen 90 días, o 89 días los fetos más jóvenes que se trataron en el útero artificial. Eso correspondería a un feto de 22 semanas. Y con respecto al peso, o sea, uno también tiene que poder, porque los fetos de las ovejas son más grandes, o sea, comparando dos fetos desde el mismo desarrollo de órganos, el feto humano es más chiquito que el feto de oveja, y eso es un punto importante porque digamos, tenemos que también poder validar esta terapia en fetos del tamaño que vamos a tener humanos.
y los fetos más chiquititos, eh, que el útero artificial, no sé la placenta, pero que el útero artificial trató, tiene 400, no estoy segura, creo que 400 gramos, pero no estoy segura, no estoy 100% segura de si es el más chiquitito. Ellos buscan que, eh, digamos, que el peso también sea igual buscar, digamos, que si bien la maduración de órganos no es la misma, que el peso también sea el mismo, digamos, en los estudios, que un 22 semanas. ¿Cómo hacen, previo a tener ese producto del embarazo, cómo hacen para saber que en esa oveja se está gestando un feto de cuánta edad? La tecnología del embarazo es con esponjas de progesterona, como inseminación artificial, ¿cómo hacen para saber que ese feto tiene exactamente esos días? Lo que hacen es, digamos, la oveja se parea para que quede embarazada y se sigue el embarazo con ecografía, digamos, digamos, el testeo del embarazo es igual que en un humano. O sea, se hace una prueba hormonal y se hace el seguimiento por ecografía. Digamos, el embarazo, eso, digamos, no es un problema hoy. El embarazo se puede diagnosticar de manera apropiada en la oveja. Y antes de pasar a otros dos participantes que quieren preguntar, eh, ya que prescinde de la bomba el útero artificial, ¿sí? El que da circulación a eso es un corazón de un feto de 23 semanas. Correcto. Sí, esto también es un punto importante porque, digamos, en el dispositivo ideal no hay una bomba, es la realidad. Lo que pasa es que, digamos, creo que los grupos se chocan con dificultades hemodinámicas. Si no ponen bomba, Bien. a veces no logran la suficiencia cardíaca, pero si ponen bomba, también a largo plazo, en el útero artificial, afectan la suficiencia cardíaca porque distorsionan las presiones fisiológicas del feto. Con lo cual esto de poner o no poner bomba tiene que ver con conseguir el delicado equilibrio de la hemodinamia fetal, que se sostenga la hemodinamia fetal por las semanas que uno quiera dejar conectado al feto. Y esto, digamos, creo que estos detalles técnicos son los que hacen que el feto hoy no sobreviva más de 4 semanas en el útero artificial. A partir de las 4 semanas, por lo menos en el útero artificial, creo que en la placenta fueron 2 semanas, en el útero artificial 4 semanas, uno ya ve que el feto ya está listo para salir porque no tiene adecuada entrega de oxígeno y la hemodinámica no es adecuada. Entonces uno tiene que desconectar al feto antes de que eso ocurra para no generar morbilidad de nuevo o mortalidad. Que no llega a sacarlo de la prematurez. Es una prematurez más benévola. Eh, uno genera un prematuro de 28 en lugar de recibir uno de 23. Correcto. Hay dos preguntas acá del panel y después lo dejamos al jefe de servicio. Léelas, por favor, Copari. Sí, Rosina Pase pregunta cuánto tiempo dura la canalización en el útero artificial y si es tiempo de isquemia para el feto. ¿Cuánto dura la canulación? Sí. La canulación es rápida y esto también es un tema importante porque, exacto, tiene que ser en el útero artificial, como digamos, la idea es que no haya aireación pulmonar, no haya respiración, no haya cambios circulatorios, tiene que ser rápida. Y lo que ellos, digamos, hicieron durante muchos años es desarrollar una técnica que sea reproducible, porque al final, si depende del cirujano y una canulación dura 5 minutos y otra dura 1 hora, vamos a generar mucha morbilidad fetal o mortalidad. Entonces, el útero artificial viene con cánulas, están conectados a la máquina, es un dispositivo que, digamos, uno aprieta, o sea, lo acerca al vaso, a la vena o a la arteria umbilical, tiene una aguja y un dilatador
aprieta un botón y se dispara la cánula adentro del vaso. Y tiene como un sistema también digamos, de agarre en el vaso. Es decir, requiere de un entrenamiento, no lo voy a negar, de hecho, en este momento, ahora los estudios son de incluir cirujanos que prueben esto y ver con qué problemas técnicos se encuentran. Pero la idea es que la técnica sea fácil para que sea rápida. Y el tiempo de canulación, voy a decir en promedio, es de 3 minutos, 2 minutos de los 3 vasos, las 2 arterias y una vena. Bien, Bueno. muchas gracias. Y queda Pablo que... Pablo, Buen día, ¿cómo están? Quiero ser muy puntual para no correr el debate. Flor, digamos, vos dejaste claro cuáles son los puntos de debate. No sé si es información que se puede compartir, pero si tuvieran que empezar hoy con un trial en humanos, ¿cuáles son cuáles serían los criterios que tomarían para seleccionar los pacientes que entrarían en este protocolo? En Filadelfia, ¿no? Sí, para el útero artificial hoy se tomarían todos los prematuros extremos de entre 22 y 24 semanas. Ese sería el criterio hoy. Pero la selección es prenatal, o sea, ¿cuál es el criterio para saber cuáles son los pacientes que van a ser prematuros extremos, a diferencia de los que podrían seguir adelante con el embarazo, digamos? Que si hay alguna patología en particular, antecedentes maternos, por ejemplo, de abortos espontáneos, no sé. vos hablas de indicación y no de la selección. Claro, en realidad, digamos, tiene que ser espontánea la prematuridad. O sea, no, la indicación es prematuridad espontánea periviable, es decir, 22, 24 semanas, un prematuro que de pronto, o sea, un parto que se desata un parto, digamos, o sea, un prematuro un parto que se desata por cualquier causa, y ahí, bueno, esto en realidad es una discusión. Cuando digo cualquier causa, no creo que sea así, y esto va a ser uno de los debates, en realidad, que van a tener el grupo de CHOP con la FDA en las próximas semanas. Y la respuesta es no sé. Esto, digamos, ¿qué morbilidad o qué comorbilidad fetal se va a aceptar para la indicación del útero artificial? No lo sé, pero en principio es el prematuro espontáneo. Es decir, no se va a generar, no se va a promover un parto prematuro, por ejemplo, por una patología placentaria. No por el momento, digamos, no al inicio de estos trials. Eso sin Bueno, duda te agrega una dificultad, ¿no? Porque vas a tener que tener, digamos, lo vas a poder aplicar en un paciente que vos tengas en la institución que está haciendo el protocolo. Sí. A diferencia de otros protocolos de intervención prenatal que uno puede seleccionar al paciente en forma electiva, ¿no? Exacto. bueno, Exactamente. no habíamos individualizado que estaba en la platea el doctor Bain. Señor Coco Bain, adelante, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la presentación excelente. Yo justamente quería hacer un par de comentarios. De verdad es apasionante. Lo primero es, la primera sensación es qué increíble lo que es la medicina, el progreso y hasta dónde hemos llegado que estemos discutiendo este tipo de cosas. Respecto a la indicación, no entiendo bien, Florencia, por qué, por ejemplo, no podría ser una indicación una paciente con una hipertensión severa del embarazo, con un mal funcionamiento placentario y que los obstetras y neonatólogos reunidos, los perinatólogos, deciden que tiene que salir ese chico. ¿Por qué eso no podría ser una indicación cuando esto ocurre a las 21 o 22 semanas? Dos segundos quisiera tomar de vuelta el tema de Gonzalo mencionando diferentes lugares. Otra dificultad que tenemos y que tiene que ver con los neonatólogos, que no nos ponemos de acuerdo, es que los lugares que mejores resultados tienen en Estados Unidos, un centro en Iowa donde está Jonathan Klein,
algún centro en Japón, porque no es Japón que tiene mejores resultados, son algunos centros en Japón, algún centro en Alemania, algún centro en Suecia, tienen buenos resultados de sobrevida, vamos a decir, digo una cifra X, 50% de sobrevida a las 22 semanas, que para mí en particular, en mi grupo de trabajo, es una fantasía, 50% de sobrevida a las 22 semanas. Otra de las dificultades que tenemos es que esos 4 centros o 6 centros, digamos, en distintos países, tienen muy buenos resultados, pero manejos completamente diferentes. Es decir, que yo no puedo copiar al centro de Iowa con seguridad de que me va a ir bien en mi propio servicio. ¿Qué quiero decir? En Iowa, por ejemplo, el manejo es, yo lo ventilo y lo dejo mucho tiempo en respirador y no trato de sacar de respirador un chico de 22 semanas. Y en Japón, un centro trata de sacarlos y ponerlos en ventilación no invasiva lo más rápido posible. Jonathan Klein no usa humedad agregada, le pone muchos líquidos al chico. En los otros lugares usan mucha humedad basados en el hecho de la pérdida insensible de agua. Esto dificulta que nosotros identifiquemos con certeza, con mayor amplitud, cuáles son los candidatos y cuál es el manejo para que nosotros bajemos la morbilidad y la mortalidad en las edades gestacionales límites. De manera que la selección de pacientes, yo creo que, como mencionaron antes, es extremadamente difícil, hasta es local. Es decir, son los candidatos, las embarazadas y los fetos de ese lugar. Relativamente, por ejemplo, en Iowa, ahora están recibiendo muchos más pacientes en el límite de la viabilidad en casos de ruptura de membranas muy tempranas, que enterada la gente que puede, se va a vivir al lugar para que puedan ser cuidados en un lugar con mayor sobrevida. Es un tema complejo. Y quiero tomar el tema de los anencefálicos que mencionaron Mario Sebastiani y Ernesto Alda. Yo me entrené en el lugar en Loma Linda, California, donde fue el primer lugar donde se hicieron trasplantes cardíacos neonatales, en la época que les iba mal a los chicos con hipoplasia de ventrículo izquierdo, con las cirugías tradicionales, el Norwood, las variables que se usaban en la década del 70, 80. Fue una epidemia de derivaciones de chicos con diagnóstico de hipoplasia de ventrículo izquierdo que llegaban y que nacían y tenían que esperar la aparición de un donante. ¿Y quiénes eran los candidatos de donante? Los anencefálicos. Una situación que generó un problema ético gravísimo, porque primero era voluntariamente, después se convirtió en un comercio. ¿A quién le pagaba más para que le deriven el chico a tal lugar o a cual lugar para hacer un trasplante cardíaco? Es un problema dramático que se agregaría si se pensara en la experimentación en este tipo de chicos, que me parece que agrega al problema ético basal. Pero bueno, es apasionante, yo creo que es una tecnología que va a llegar, porque nos guste o no nos guste, a las 22 y 23 semanas podremos mejorar la sobrevida, pero todavía las morbilidades son importantes y creo que para generalizarlo, bueno, son centros que cuando haya un riesgo muy alto de prematuridad extrema, van a tener que generar la difusión cuando empiecen a hacerse estos estudios en humanos para poder recibir derivaciones de otros lados, porque es muy difícil tener experiencia con un centro único, como decía recién el doctor de Badiola, ¿no? Me parece que va a ser difícil en un centro único lograr una gran experiencia en humanos, ¿no? Así que nuevamente, muchas gracias, excelente el Ateneo. Hablando de ética, doctor Bain, tenemos una experta en ética, a la doctora Rosina Pache, que vamos a leer un comentario que escribió ella. La doctora puso en el chat que el paciente anencefálico no es donante porque no está en muerte encefálica técnicamente, sino que tiene el tronco cerebral indemne. Y la definición de muerte encefálica requiere muerte del tronco, que en el anencefálico precisamente está funcionando. Es lo que expresaba el doctor Alda también en un principio, ¿no? Votando por eso. Bueno, tratando de hacer honor a nuestros horarios, seguramente esto nos deja otro incentivo para que en el 2024 volvamos a formar más o menos este grupo de bibliográficos, ir para adelante
y la doctora Varela probablemente nos traiga los resultados de las discusiones de la presentación en la FDA del grupo de CHOP, aunque sea medio confidencial, yo sé que a nosotros nos va a poder contar. Quiero agradecer especialmente a Mario Sebastiani y a Mariani, que nos han dado la posibilidad de que expertos obstetras y neonatólogos a través de ellos participen de este Ateneo, que creo que cada uno desde su lado en este tema suma en forma importante, tanto preguntas, interrogantes y consideraciones. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo Ateneo con Florencia Varela. Muchas gracias a todos por conectarse, por los debates, por las preguntas. Súper interesante. Gracias.